Gloria a Dios. Hoy, domingo de resurrección, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, en los versículos 5 al versículo 9. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Gloria al Señor. Hoy quiero compartirle en este domingo de resurrección este mensaje que nos llega de esta semana maravillosa, Semana Santa, como le llamamos, terminando hoy domingo de resurrección. Y quiero compartirle a lo menos dos mensajes o dos señales maravillosas que nos aporta para la fe cristiana el tema de la resurrección de Jesús. El tema de la resurrección. ¿Por qué es tan importante el que Cristo haya resucitado? Bueno, no hay nada más glorioso para el creyente que la resurrección de Jesús. ¿Por qué es tan importante el que Cristo haya resucitado? No es una verdad secundaria, es una verdad puntual, significativa, trascendental. No existiría el Evangelio en toda la magnitud de su contenido y forma sin el sello de la resurrección. La resurrección es la nota más resaltante acerca de la divinidad de Jesús. El testimonio más alto del ministerio de Jesús es su resurrección. Por eso Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. ¿Dicen amén? Cuando dice vana, quiere decir no tendría significado alguno. Y quiero comenzar resaltando que la resurrección de Cristo sella, la resurrección de Cristo sella la objetividad de nuestra fe. Ustedes saben que la fe puede ser muy subjetiva. Cuando hablamos de la fe subjetiva, es la fe que se da en el sujeto. Hay mucha gente que cree. Hay gente que cree en los astros, hay gente que cree en un objeto hecho por ellos mismos, y eso es una fe subjetiva y tienen fe, creen en eso. Estamos viviendo hoy, presenciando una guerra que se da por un grupo de personas que tiene una fe y lo creen. Está en sus tuétanos, pero es una fe subjetiva. No puede decir nadie que cree en Mahoma o en Buda o cualquier otra religión en el mundo que su sujeto de adoración está vivo. La gente que cree en Santa Bárbara no puede decir que Santa Bárbara está viva. ¿Dicen amén? Nadie puede precisar. Los que creen en la Virgen María no pueden decir que está viva. Hay una sola fe que se yergue en el mundo diciendo que el sujeto de su adoración está vivo. Y esa es la fe cristiana. Eso hace que la fe cristiana no sea simplemente una fe subjetiva, porque una fe subjetiva no garantiza el beneficio que esperas. Puedes creer en un palo con todas tus fuerzas, pero ¿qué garantía tienes de realización teniendo una fe ciega o una fe subjetiva? La única fe que es salvadora, la única fe que beneficia, es la fe que no solo es subjetiva, sino una fe que se hace objetiva en nuestro diario vivir. Amén. Aleluya. Eso es lo que distingue al cristiano de otros. Muchos tienen fe. Muchos creen en tantas cosas, pero nosotros creemos en alguien que podemos evidenciar y testimoniar
que por encima de toda circunstancia es real y está vivo entre nosotros. Aleluya. Y esa objetividad la vamos a ver primero plasmada en este capítulo 20. Dicen amén. Hay un detalle en este capítulo 20 para ir a otro punto importante. Vamos a leer rapidito en el capítulo 20 para que veamos una distinción. Es un detalle, pero recuerden que cuando estudiamos las Escrituras, la observación es muy importante. Muchas veces abrimos la Biblia y vamos a la interpretación del texto, pero el Señor nos anima a que no solamente interpretemos de inmediato. A veces una interpretación apresurada puede tener para nosotros significados completamente desastrosos por no mirar, o quizás una interpretación a media. Cuando observamos detenidamente en ese método de interpretación bíblica, cuando observamos podemos ver mucho más detalles que nos iluminan y nos alumbran para la interpretación. Por eso no puedes ir a la Biblia y correr y tratar de simplemente buscar una interpretación en el texto. Puedes errar en el significado o el significado puede ser limitado para ti. Pero cuando te detienes y observas antes de interpretar, te van a llegar muchas señales y mucha información. Y a mayor información, mayor capacidad de interpretación. ¿Dicen amén? Vamos a leer ahora los versículos 1 al versículo 9. Mira lo que dice extraordinariamente. Nos vamos a quedar en el versículo 1 al 9. Dice, el primer día de la semana. Esto es el día que el Señor resucitó. María Magdalena fue de mañana, siendo aún como oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¡Guau! ¿Dicen amén? Simplemente fue a visitar. Ustedes saben la identificación que tenía María Magdalena con el Señor, pero ella no estaba ese día pensando en la resurrección. Estaban más bien todos envueltos en la idea de que Jesús murió. Era tan evidente su muerte. Lo vieron siendo crucificado. Fue tan dolorosa su muerte, fue tan evidente que todos estaban imbuidos en el espíritu de la muerte de Jesús. Su corazón no estaba lleno de gozo, su corazón estaba lleno de tristeza y de pesar. Y ese día fue. Y dice que cuando llegó María vio quitada la piedra. No pensó inmediato en que Jesús estuviera vivo. ¿Dicen amén? Pensó en algo que había sucedido. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que la amaba Jesús, y les dijo, se han llevado, mira lo que pensaba María Magdalena. ¿Qué pensó María Magdalena? Ella no pensó, Jesús está vivo. Siempre es muy importante que en nuestra fe podemos leer la Biblia, podemos estar en el culto, podemos estar hablando de Jesús, pero ¿en verdad crees que está vivo? ¿Es tu fe objetiva y no subjetiva? Porque lo que te va a diferenciar en el ejercicio de tu vida cristiana y acumular los beneficios que realmente aporta la fe verdadera es la creencia, la certeza de que el sujeto de tu adoración vive no como una idea, sino como un ser real entre nosotros. ¡Aleluya! Jesús no es una idea. Ustedes saben que los políticos dicen, Martí vive en nuestros corazones. Nos enseñaron eso, ¿amén o no? Y entonces la gente vive con la idea de Martí y el criterio de Martí. ¿Amén o no? Y lo recordamos y se le lleva flores. A Jesús no se le lleva flores. Por eso Jesús no lo cargamos en la cadena allí puesto como crucificado. Porque Jesús no está crucificado. Jesús no es una idea. Jesús está vivo en medio de la iglesia. Ahora, dice que María corre a donde está Simón. Porque dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos qué cosa. ¿Dónde le han puesto? ¿Qué cosa, Pedro? Se llevaron al Señor. No sabemos dónde lo han puesto. Nadie dijo, pero María es que él iba a resucitar. A todo el mundo se le olvidó. Ahora todo el mundo está adorando a un Cristo muerto. Es muy diferente lo que pasa cuando la iglesia entra en conciencia de que Jesús está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Había tristeza, había pesar, había asombro, había dudas. Todo cambia, la atmósfera cambia cuando los discípulos llegan a tener certeza. ¡Wow! El Señor resucitó.
Y dice ahora, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y dice que la noticia era tan tremenda que corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, este Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos, ¿qué cosa? Allí, pero no entró. Esto era una señal que no se habían robado el cuerpo. Los lienzos puestos allí era una señal, no se han llevado el cuerpo, pero ¿dónde está? ¿Dicen amén? Esa es la primera señal que está viendo. Pero dice que corrían y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero ¿qué dice? Que Juan no entró. No están los lienzos, pero tampoco está él. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Y qué hizo Pedro? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y mira lo que dice el texto. Miren los detalles. Dicen amén. Están asustados, corren ambos. Juan se queda, ve los lienzos, pero no entra. Pero Pedro entra y nota algo que Juan no había notado. No solo estaban los lienzos, sino que el sudario que Jesús se ponía en la cabeza no estaba junto con los lienzos, sino que estaba acomodado en un lugar aparte. Dicen amén a lo que hablamos. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces entró también Juan. Pedro le dice, ¿sabe lo que pasó? Que Pedro le dijo, Juan, venga a ver esto. Dicen amén. Los lienzos están y el sudario está enrollado en un lugar aparte. Y entonces Juan entra. Juan no entra antes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Juan entra y mira lo que dice. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué hizo? Y vio. ¿Y qué dice? Y creyó. Tú dices, ¿qué vio y qué creyó? Era una costumbre tradicional. Jesús dejó un mensaje muy claro. ¿Cuántos dicen amén? Era una costumbre judía, tradicional, pero relevante. Este sudario en la cabeza de Jesús era el sudario que usaban los amos con sus siervos. A la hora de comer, el siervo se esmeraba en servir al amo. ¿Dicen amén? Y el amo comía y el siervo estaba justo esperando para servir al amo. Cuando el amo terminaba de comer, con el lienzo, con el sudario, se limpiaba la barba, se limpiaba los dedos, se quitaba el sudario, lo doblaba y daba por terminada la cena. Pero si el amo tenía que salir, enrollaba el sudario y lo dejaba, significaba no he terminado, yo regreso. Cuando Pedro entró y vio los lienzos y vio el sudario, Jesús le estaba diciendo, Pedro, la crucifixión no terminó conmigo. La muerte no terminó con mi ministerio. Yo no he terminado. No te muevas. Era el mensaje al siervo. No te puedes mover si el amo salió y el sudario está aparte enrollado. No he terminado. Yo regreso. Jesús le estaba diciendo claro a Juan y Pedro, como les prometí, voy a morir, pero resucitaré. No me ven, no se vayan. Yo regreso. Aleluya. Aleluya. Ellos captaron el mensaje y Pedro le dijo a Juan, Juan, aleluya. María no se lo han llevado. No es que el cuerpo está en otra parte. El Señor murió y fue crucificado, pero ha resucitado y está entre nosotros. Y ese mensaje sigue para nosotros hoy. Voy a mi Padre, pero yo regreso otra vez. Aleluya. El Cristo resucitado volvió a encontrarse con los discípulos y una vez que se despidió de ellos le dijo, así como me ven subir, así yo vendré otra vez. La señal de un Cristo vivo que reina hace de nuestra fe más allá de una fe subjetiva, una fe objetiva.
Dice que vieron y creyeron. Porque como sigue diciendo el texto, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Y le costó, dicen amén. Esta fue la primera señal, pero ustedes saben que día después estaban todos reunidos por miedo de los judíos, encerrados todavía. Jesús tuvo que demorarse, ¿cuántos días? A ver si lo recuerdan. 40 días para dejar claro, yo no estoy muerto, yo estoy vivo y estoy resucitado. 40 días era el sello. Él sabía que sin ese sello la fe cristiana sería una fe subjetiva, una fe común. Pero lo que no hace común nuestra fe es la resurrección no el objeto, sino el sujeto de nuestra adoración. Me gusta decirle sujeto, porque a veces decimos Dios es el objeto de nuestra adoración, pero Dios es un Dios personal. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no es el objeto de mi adoración, Jesús es el sujeto de mi adoración. Él es el verbo de Dios, dicen amén. Es la segunda persona de la divinidad. Y quiero de ahora, ya que el tiempo corrió, hablarle del segundo punto importante acerca de la resurrección de Jesús. Y quiero llevarle a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 25. Esto también es extraordinario. Ustedes saben que después de los 40 días en que Jesús se presentó vivo, dice Juan, dice el escritor de los Hechos, con muchas pruebas indubitables. Lucas lo expresa en una manera muy única. Dice que por 40 días se presentó delante de sus discípulos con pruebas indubitables y sin dejar lugar a la duda. Aleluya. Y a los 50 días, 10 días después, Jesús les había dicho antes, no se vayan, vayan a Jerusalén y allí recibirán la promesa del Espíritu Santo. ¿Dicen amén a eso? Recibirán la promesa del Espíritu Santo. Y ellos se van y dice que estuvieron 10 días orando las mujeres y todo. Y como todos sabemos, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Fue el día en que nació la iglesia. La iglesia nace, son llenos del Espíritu Santo y dice la palabra que todos al escuchar en el aposento alto todo aquello que estaba sucediendo, hablando en lengua, adorando al Señor, testificando en diversos idiomas, incluso acerca del Cristo resucitado, dice que vinieron y allí es donde Pedro da el primer discurso, el primer mensaje lleno del Espíritu Santo, porque la gente decía que ellos estaban borrachos. ¿Dicen amén? Estaban llenos de mosto. Estaban diciendo, esta gente tienen el gozo que tienen y el alboroto que tienen es porque están borrachos. Y Pedro comienza a decirle, no, miren la hora que es. Es demasiado temprano para estar borracho en Israel. Y comienza a darle un mensaje. Pero mira lo que dice el mensaje de Pedro, que fue completamente significativo. Dice, en el versículo 36 y versículo 37 de Hechos capítulo 2, mientras Pedro está hablando del mensaje y está hablando de lo que ha sucedido, por qué había descendido el Espíritu Santo, dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿qué cosa? Dios le ha hecho. Escuche, dice que eso fue lo que hizo que se compungieran todos los judíos. Dicen amén. Todos los que estaban alrededor del aposento alto, que vinieron por el movimiento que hubo, y toda la expresión sobrenatural de la caída del Espíritu Santo, estuvieron oyendo el mensaje de Pedro hasta que Pedro dijo esto. Dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, es decir, ustedes lo mataron,
¿Dicen amén? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué fue lo que dijimos el domingo pasado? ¿Por qué lo habían matado? Para que ustedes vean qué hace la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el testimonio del Padre de que todo lo que el Hijo dijo de sí era real. Aleluya. Ustedes saben que dijimos que la vida de Jesús estuvo envuelta en una controversia. En una controversia donde se negaba su identidad. La identidad de Hijo de Dios y la identidad de ser Rey. ¿Amén o no? Así no es como muere Jesús. Mira lo que dice Pedro ahora, lleno del Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes, no los romanos, Israel crucificó a su Mesías. Israel se introdujo en la controversia acerca de la identidad del Mesías. Ya hablamos de eso el domingo. No lo reconoció. Todavía no lo reconocen. Pero dice la palabra de Dios que un día mirarán al que traspasaron. Hermano, eso va a ser así como Pedro vio y creyó. Un día Israel verá y creerá. Por eso yo no pierdo la esperanza en Israel, porque la Biblia me dice que mantenga esa esperanza. Y puede que ahora estén lejos de Dios, y puede que ahora están lejos de la verdad y de la revelación, pero hay una promesa que Dios le dio a los padres. Y aunque los hijos fueron infieles, Dios permanece fiel a los padres. Aleluya. Y ahora escucha, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuchen, la gente no vio a Jesús. La gente que estaba allí no lo vio. Quienes lo vieron fueron los discípulos y casi 500 personas, un número de 500 personas. Pero ahora ellos estaban testificando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nada, no estamos borrachos aquí. Lo que está pasando es que ese Jesús que ustedes crucificaron realmente es Dios y realmente es Rey. Y por Él estamos nosotros aquí. Eso es poderoso, porque la palabra Señor es idéntico a Rey. La palabra Señor significa soberano, jefe supremo, Rey de reyes y Señor de señores. Y lo que está diciendo Pedro, a ese que crucificaron ustedes, Dios lo ha hecho, no está muerto, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, Cristo es Mesías. Ese Mesías al que ustedes crucificaron es al verdadero Mesías. Y dice que cuando lo oyeron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué cosa? ¿Qué haremos? Y ahí viene el mensaje de Pedro: arrepiéntanse. Y dice la palabra que se convirtieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y nace la iglesia de Cristo allí. De modo que la resurrección de Jesucristo es el testimonio más alto de que Jesús es Dios. De que Él es el Mesías, de que todo lo que dijo de Él era cierto. Si Cristo no resucitó, es mentira todo lo que dijo. De modo que la resurrección es el sello. Así pasó con Tomás. Dice que Tomás, en medio de esta envoltura de la resurrección, no estaba el día en que Jesús se presentó vivo delante de los discípulos. Ustedes saben que en la iglesia hay dos tipos de creyentes. Hay gente que cree así fácil, pero hay gente que son más abstractos. ¿Dicen amén? Él es más costoso. Muchas veces la gente señala al cristiano que no cree fácil. Pero en la iglesia hay gente que cree fácil y gente que necesita evidencia para creer. Así que no señale. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús está siempre para las dos partes. Dice que los discípulos lo vieron y se gozaron, pero Tomás no estaba y Tomás vio cuando lo mataron. Y si tú y yo hubiéramos estado allí, no sé si hubiéramos sido o no como Tomás. Porque la muerte de Jesús fue tan real, que Tomás, cuando le dijeron, vimos al Señor, que dice, ay, mi hermano. Tomás dice que está vivo. Yo estuve ahí cuando lo mataron. Yo lo vi sangrar, yo lo vi morir, escuché las últimas palabras. Si yo no viere en su mano la señal de los clavos y en su costado yo no metiere mi mano, ¿qué dice?
Si yo no meto mi dedo allí, yo no creeré. En otras palabras, necesito evidencia. Dice que 8 días después, estando todos reunidos, Jesús, ¿qué cosa? Se puso en medio de ellos. Y todo el mundo se gozó y Jesús mira a Tomás. Jesús no llegó, no dijo otra cosa. Dicen amén. En otras palabras, Jesús oyó cuando Tomás habló. Está vivo. Él te oye en nuestro diario vivir. Jesús es el testigo cercano de nuestra vida y de nuestras circunstancias. En Apocalipsis aparece como el caminante en medio de la iglesia. Jesús conoce cada prueba, cada situación, cada oración, cada murmullo, cada queja. Jesús la ve porque Jesús está vivo. La resurrección de Jesús nos pone en un plano especial. No hay rincón donde su presencia no llegue. ¡Aleluya! No hay circunstancia que Él no ve. No hay problema que Él no conozca, no solo de idea, sino en medio de su presencia. Y Él llega donde está Tomás y le dice: Tomás, mete tu dedo aquí. Y mira. Dice: y no seas incrédulo, sino... Y yo quiero hablar hoy para los que están aquí, que somos cristianos. Hermano, una sola cosa nos puede separar del milagro y de la gloria y de la manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas, y es la incredulidad. Porque sin fe, pero al que cree, todo le es posible. Creer que el Señor está vivo. Y si Él venció a la muerte, Él es capaz de vencer cualquier circunstancia en mi vida. Pero ¿sabe qué? Escuche, ¿de dónde viene la incredulidad? Por eso Jesús le dice a Tomás: no seas. ¿Y qué? Y Dios quiere hacer cosas en tu vida. Dios quiere bendecirte. Hay cosas que tú estás peleando. Hay batallas. Y el Señor te dice: mantén la fe. Porque muchas veces las circunstancias que nos rodean, el mundo visible, el mundo palpable, tangible, traen tantas informaciones que nos pierden de la realidad de nuestro Dios. Nos alejan. A veces es tan grande lo dificultoso en el camino que no vemos al Señor. Es tan difícil que no creemos que será posible. Pero el Señor quiere decirte hoy: si yo vencí a la muerte, ¿qué no venceré en favor de tu vida? Y mira qué pasó. Le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. ¿De dónde nace la incredulidad en una persona que es apóstol? No vaya a creer que esto es un asunto extraño. Cualquiera duda. El que se cree estar firme, mire que no caiga. Cualquiera en una circunstancia hostil y difícil duda. Pero qué lindo que el Señor está ahí para venir y testificar de cerca. No dudes, yo estoy vivo para ti. Es el amor de Jesús. Escuchó a Tomás y no lo abandonó. 8 días después se apareció para salvar a Tomás de la incredulidad. Y salvando a Tomás, me está salvando a mí y te está salvando a ti. ¡Aleluya! Y yo decía que la incredulidad es hija de la dureza. Diga: dureza del corazón. Siempre Jesús decía: duros de corazón y tardos para creer. Otra vez: duro y tardo. La incredulidad es hija de la dureza. Por eso los niños creen tan fácilmente. Yo aprendí a creer cuando era muy niño. Me lo enseñó mi mamá. Yo le llamo la fe de Raquel. Me enseñó fe. Un día tomó mi mente y la cambió. Desde ese día creí que Dios era capaz de hacer cualquier cosa. ¿Dicen amén? Qué lindo es cuando un padre y una madre le enseña fe a los hijos. Y los niños creen. Los niños no se acuestan pensando en que van a desayunar al otro día. El pastor mío de Guantánamo dice que cuando era un niño le dice a su papá: cómprame una bicicleta, papi, cómprame la bicicleta. Pero no había dinero. Y el padre le dijo: hijo, te la quisiera comprar, pero no podemos. Y dice que se quedó mirándole: pero dime al menos que me la vas a comprar.
Y entonces le dijo, bueno, la voy a comprar. Dice, si tú me lo dices, yo lo creo. Dice, y un día se apareció mi papá con la bicicleta. ¿Por qué? Porque el niño cree. Lo que tú le digas, lo cree. Por eso dice el Señor que cuando el niño es aún niño, instrúyelo, porque esa es la etapa en que va a creer. Cuando fuere viejo no se va a apartar. Aleluya. El niño cree. ¿Por qué? Porque no está endurecido, está tierno. Dicen amén. Pero ¿de dónde nace la dureza? Del forcejeo que realiza la mente por negar lo innegable. Jesús dijo, yo resucitaré. Le había dado evidencia de que era Dios. Pero la mente humana, analizando las circunstancias, yo lo vi sangrar. Él entregó el espíritu, lo mataron, es objetivo. Y ahí empieza la mente y empiezas a negar lo innegable. Dios dice, pero yo digo. Dios dice, pero es difícil. Esto es imposible. Dios dice, te bendeciré, te abriré puertas, te ayudaré. Nadie podrá contra ti como estuve con Josué. Yo estaré contigo, no te abandonaré. Pero ahí está la mente y ahí está, dice el Señor, no dudes. Es tan fuerte la contradicción, el problema se vuelve tan grande, pero dice el Señor, si puedes llegar a creer, será posible para ti. La dureza viene de ese forcejeo. Dios dice, pero las circunstancias me dicen. Dios dice, pero Dios dice, pero dice el doctor que tengo cáncer. Dios dice y basta. Porque será como Dios dice que será. ¡Aleluya! Y entonces Jesús le dice, mete tu dedo. Mira. Y entonces Tomás, la Biblia no dice que Tomás metió el dedo. No hizo falta. ¿Cuántos dicen amén? Tomás dice, me oyó. Y dice, Señor. Para él decir Señor, dice, oye, si tú estás vivo, tú no eres Jesucito. Si hoy te veo vivo aquí, tú eres el Señor. Señor mío y Dios mío, aleluya. Señor, tú estás vivo. Yo no sé si ustedes pueden volar con la imaginación, que Dios nos dio ese regalo. Pero yo vuelo con mi imaginación y puedo ver a Tomás. De la agonía a la alegría plena, al gozo pleno. ¡Wow! Tú estás vivo. Y hay momentos en nuestras vidas que la única cosa que hace falta que aparezca es, yo sé que tú estás vivo, Señor. ¿Qué dijo Job? En medio de la tormenta de su vida, de las circunstancias, y yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Sé. Yo no sé otra cosa. Yo no sé, pero yo sé que mi Redentor vive. Lo único que te hace falta saber en medio de las circunstancias no es lo que va a pasar mañana, qué va a pasar con fulanitos Pérez, lo único que te hace, yo no sé otra cosa, pero yo sé que mi Redentor vive. Que mi Señor y mi Dios está vivo. Y si Él vive, el problema se resuelve. Aleluya. Porque no solo Él vive y me oye. Y no solo vive y me oye, Él vive y viene donde estoy. Y no solo vive y viene, me levanta cuando estoy caído. Aleluya. Y sella mi corazón con el gozo de su presencia. Aleluya. Aleluya. Como decía el salmista, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es? De atemorizarme. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mi fe no es subjetiva, mi fe es objetiva. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de una ilusión. Mi socorro no se asienta en una idea vaga. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos e hizo la tierra. ¡Aleluya!
Aleluya. Sí, mis amados, la resurrección de Cristo es el sello inaudito, real, de que nuestra vida tiene realización en Él. Y mira, hay un punto que Pablo dice para irnos de aquí. Dice Pablo, esto es poderoso, en Romanos 5:25, mira lo que dice Pablo. Romanos 5:25, dice, 4:25, dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oye, eso es poderoso, hermano. Dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ¿cuántas veces al año? Una vez al año. Pero en el borde de su vestidura él tenía unas campanitas. Y ya la tradición más adelante le puso una cuerda, porque si entraba sucio, Dios no aceptaba su ofrenda y se moría. De modo que había una expectación tremenda cuando el sumo sacerdote iba a entrar. Tenía que oírse todo el tiempo las campanitas. Clink, 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 clink. La gente está vivo. Dice, a ver, si dejaba de sonar la campanita, ¿qué pasó? El sacerdote volvía a moverse. Respiraban, está vivo. Si se moría, nadie podía entrar al lugar santísimo, había que alarlo. Pero el hecho de que Jesús, como el gran sumo sacerdote, dice el apóstol Pablo en Hebreo, entró una sola vez y para siempre. Dicen amén. A ofrecer por el pecado. El sacerdote ofrecía por el pecado de él y por el pecado del pueblo. El que Jesús resucitara, escucha bien, si Jesús no resucita, significa que la ofrenda que ofreció no fue apta ni acepta ante la justicia divina. Si Jesús se queda muerto, significa que el sacrificio no satisfizo la justicia divina. Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, significa que Dios aceptó su ofrenda. ¡Aleluya! Que el pago por nuestros pecados fue hecho, consumado es. Dios lo aceptó y como sello lo resucitó. Pero dice más, dice que fue resucitado. Dice, muerto por nuestras transgresiones. Dicen amén. Y resucitado para nuestra justificación. Te lo ilustro y nos vamos. Dicen amén. Mira, hoy en día tú cierras los ojos y dices, Padre, y ya, pero ya lo hacemos tan de común que oramos en el carro, oramos en el baño. Dicen amén o no. Y Dios nos oye. Dice el Señor, si tú supieras que eso costó un gran precio en la justicia divina, para que hoy nosotros estemos tan cerca de Dios. Todo el Antiguo Testamento muestra que Dios estaba lejos del pueblo. El lugar santísimo significaba que el pueblo tenía que estar en el patio, los sumos sacerdotes en el lugar santo, y solo Dios estaba en el lugar santísimo, distante del pueblo, producto del pecado. Dios no se puede relacionar con el pecador porque hay que expiar el pecado. ¡Aleluya! Pero una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del lugar santísimo se rasgó y ya no hay distancia porque el precio fue pagado. Y ahora nosotros podemos entrar confiadamente al mismo lugar santísimo ante el trono de la gracia para hallar socorro. Por la sangre vertida de Jesús como la ofrenda ofrecida. Aleluya. Y pasa algo ahora. Cuando tú dices, Señor, yo te recibo. Por eso toda persona lo tiene que hacer. Dice, a los que creyeron y los recibieron, como el Cordero de Dios. Señor, yo creo en ti y te recibo como mi Señor y Salvador. En ese instante, la justicia divina, así como el sacerdote ponía la ofrenda y el pecado del pecador le era imputada a la oveja, y la oveja se llenaba del pecado. Ahora sucede lo contrario, que esta oveja santa que se llama Jesús, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, ese que pagó el precio por ti, dice que la justicia divina te imputa la justicia de Cristo y te declara tan justo como su Hijo.
Por eso es que tú tienes el Espíritu Santo y yo. Porque el Espíritu Santo no puede morar en corazones sucios. Pero ¿por qué el Espíritu Santo viene a mi vida? En el Antiguo Testamento no tenía nadie la morada del Espíritu Santo en él. El Espíritu estaba con ellos, pero no en ellos. Pero muerto Jesús y resucitado, nos regala la presencia del Espíritu Santo. La vida de Dios. ¿Cómo? A través de la justificación. En el momento en que creo, el Señor me exonera de culpa, perdona mis faltas, y no solamente eso, no dice te perdono, te exonero de toda culpa porque Jesús pagó por ti. Y tú sabes quién está ahí en ese momento. Jesús está como abogado. ¿Dicen amén? Y Él aboga por ti diciendo, ¿creíste? Sí, Padre, este ahora es perdonado. Sus culpas ya han sido pagadas por mí. Lo exonero de toda culpa, pero le regalo mi justicia por su fe. De modo que en ese instante el cielo te declara tan justo como Jesucristo. Aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y ahora tú tienes paz con Dios. Y ahora tú hablas con Dios. Y ahora tú entras y tú oras allá abajo. Allá abajo tú oras del mar. O allá arriba en los cielos. Donde quieras que te estés. Padre, dice el Padre, te escucho. La razón por la que te escucha es porque a través de la fe en el Hijo, Él te ha hecho tan justo como su Hijo. No todo el que ora a Dios lo oye. Todos los hombres son criaturas de Dios, pero los que creen en Jesús y los que lo recibieron han recibido el derecho por la justicia de Dios de ser llamados hijos de Dios. Y cuando clamen, dice el Señor, antes que clamen, ya yo habré oído. Qué lindo. ¿Cuánto dicen amén? La salvación es un hecho de la justicia divina. Y hoy día de la resurrección celebramos a Cristo. Él le da objetividad a nuestra fe. La resurrección hace que todo lo que Él dijo sea cierto. ¿Cuántos dicen amén? Y su resurrección nos justifica. Cuando oro a Dios le digo, Padre, voy a ti en el nombre de Jesús. Mi Señor y Salvador, el que pagó y resucitó para mi justificación. Cierra tus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Que este día de resurrección tú sepas que tu Dios está vivo. Que en cualquier parte que clames, que no importa la circunstancia, por muy grotesca que parezca, el Señor la vencerá. Si Él venció a la muerte, vencerá cualquier circunstancia por difícil que sea. Tu rey está vivo. Y no cualquier rey, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Aleluya! En cualquier parte del mundo Él reina. Él reina en los cielos, Él reina en la tierra. Él reina aún debajo de la tierra. Su autoridad está por encima de todos. Y en toda esa suficiente poder y gloria, Él te dice hoy, no temas, cree solamente. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Por mí saldrás de ese problema. Porque no solo te escucho, yo vengo a donde estás. ¡Aleluya! Y te levanto de toda incredulidad. Y si puedes creer al que cree, todo le es posible. Saldrás de esa crisis, saldrás de esa deuda, saldrás de esa enfermedad, saldrás de ese atolladero, saldrás de esa cárcel. No importa cuál sea la crisis, Él te libera porque Él vive y vivirá por siempre para ti. Y quiero terminar orando por aquel que este mensaje le tocó de alguna manera. Quieres decirle al Señor, gracias mi Dios. Hoy me voy confiado, confiada. Aferro mi fe en ti. Y las circunstancias pueden levantarse, pero te creeré. Romperé toda dureza para creerte a ti. Porque será lo que tú dices que será. ¡Aleluya! Será como tú dices que será, Señor. Álzate en mano en señal de fe. Huye de esa incredulidad ahora. En el nombre de Jesús.
Acepta todo el beneficio de tu fe en el Cristo resucitado. Eres justificado, santificado y glorificado en Él. Aleluya. Eres heredero del cielo y eres heredero de toda bendición en Cristo Jesús. Dile, Señor, gracias hoy. Porque tú vives, yo viviré. Porque tú vives, mi familia vivirá. Oh, Señor, porque tú vives, todo problema mío será resuelto en ti. Hoy me apoyo en ti, apóyate en el Cristo resucitado. Él tiene el poder, Él tiene la gloria. Él tiene la manera de levantarte. No seas incrédulo, sé creyente. Y dile, Señor, hoy puedo ser bienaventurado. Porque no veo, pero creo. ¡Aleluya! No necesito ver para creer. Porque yo vivo como viendo al invisible. Yo sé que tú vives, Señor. Sé que mi Salvador está vivo. ¡Aleluya! Sé que mi Redentor está vivo. Sé que mi liberador está vivo. Sé que mi ayudador está vivo. Señor, sea sellada tu palabra en tu pueblo hoy. Y sean bendecidos los tuyos, levantados para ti. Que el mensaje de la resurrección se nos quede. Que no sea un día, sino una experiencia y una actitud, Padre, que manifestemos de fe. Que hoy salgamos de aquí a enfrentar una semana con la fe vencedora. Yo sé que mi Salvador está vivo. Yo sé que el que me ayuda y es todopoderoso va conmigo. No vas a ese trabajo solo. No vas a ir a ese hospital solo, sola. No vas a ir a ese problema solo, sola. El Señor estará contigo. Donde quiera que vaya estará contigo. Como estuvo con Josué, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza, dice Isaías. Yo te esfuerzo. Siempre, siempre, siempre estaré contigo. Te damos gloria, honra y alabanza. Dale gracias al Señor. Ese problema que tú tienes pequeño, si Jesús venció a la muerte, ¿cómo no va a vencer ese problema? ¡Aleluya! Dile gracias, Señor. Dejo toda incredulidad. Ese problema se resuelve. Esa crisis se resuelve. En el nombre poderoso de Jesús. Hay vida y esperanza para ti. Te damos gracias, Señor, y te adoramos. En el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Y la iglesia dice...